Bienvenida a todos al Centro de Adoración, muchas gracias. ¿Hay alguien que nos visita el día de hoy por primera vez? ¿No? ¿Somos todos de la casa? Bien. Qué bien. Y mirá lo que está a tu lado y decirle, qué mal. Porque tenemos que empezar a invitar gente. Qué bueno que es que cada reunión podamos tener siempre alguna persona nueva y que la iglesia, la familia de Cristo de a poco vaya creciendo. Quiero tomarme unos minutos antes de introducirme en la prédica para contarles algo, para contarles una noticia, una novedad, una bendición que quizás no nos esperábamos. Saben que estamos muy abocados a nuestro trabajo pastoral aquí en la ciudad. Este es el lugar donde Dios nos llamó, el lugar que Dios nos gusta, pero ustedes saben que vivimos nosotros toda nuestra vida por allá, por Manuel Alberti, por Tortuguitas, aquellos eran nuestros pagos, tenemos toda nuestra familia allá y la verdad que teníamos parte de la familia que no estaba congregando por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones. Veníamos orando hace muchos años para que el Señor traiga unión en la familia y para que el Señor bendiga, y en este último tiempo pasó eso. La familia se empezó a acercar, se empezó a unir, se empezó a juntar como antes no se juntaba, y para nosotros fue una gran bendición y hemos tomado, gracias a eso y a un montón de gente que necesitaba de ser contenida, la decisión de abrir en principio lo que fue una casa de bendición allá. No lo contamos, pero por allá por la zona de José Cepaz. Así que sepan que se está armando y se está formando una iglesia nueva. Lo que comenzó en el comedor de una casa está creciendo y el Señor está poniendo ahí su mano de manera orgánica. Yo soy de los que yo voy a serles sincero y voy a abrirles mi corazón total. Creo que no va a salir de acá esto. Yo soy de los que reniegan para hacer la milla extra. Siempre le pregunto al Señor y le digo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y me pongo a hacer lo que Dios me pide y me encanta hacer lo que Dios me pide. Pero cuando el Señor pide la milla extra, muchas veces reniego y digo, ay Señor, pero esto, pero ahora. Y de repente veo que Dios comienza a añadir y que Dios comienza a bendecir y me doy cuenta que Dios está en ese lugar, así que Dios nos está respaldando con lo que estamos haciendo. Así que prepárese porque seguramente en algún momento vamos a ir para allá. Yo sé que va a seguir creciendo esto y como iglesia que nosotros podamos colaborar, ¿no? con las otras iglesias que nacieron de acá y las que van a seguir naciendo todavía. ¿Cuántos lo creen? Amén. Las que van a seguir creciendo porque el cuerpo sano tiene que comenzar a crecer. Una de las señales de crecimiento, una de las señales de que un cuerpo está sano es que ese cuerpo comienza a crecer. Y dice la Biblia que los hijos de Dios seremos como árbol bien plantados, que no nos vamos a mover y que aún en la vejez dice que vamos a fructificar. Vas a ser fructífero. Amén. Dios va a bendecir todo lo que hagas y todo lo que toque tus manos se va a multiplicar. ¿Cuántos lo creen? Hay una unción y hay una bendición de multiplicación cuando nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios. A veces nos la pasamos corriendo tras las bendiciones, tras lo que queremos, pero la Biblia dice que cuando yo escucho a Dios, cuando yo sigo sus mandamientos y hago lo que tengo que hacer, dice que las bendiciones me alcanzan a mí. Así que ya no vas a tener que correr detrás de lo que necesitas, sino que vas a abrir tu mano y lo que necesitas va a venir a tu mano. ¿Cuántos lo creen? Ya no vas a tener que ir a buscarlo, sino que la bendición va a venir atrás tuyo. Vamos a ir directamente ya a la palabra del Señor. Libro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. Salmos 23, 1. Hay dos tipos de casi en la vida. ¿Y qué es el casi? Casi me pasa esto, casi me pasa el otro, casi hago aquello. Uno es el casi que nos hace perder oportunidades, ¿no? Casi hago ese negocio. Casi compro eso que quería. Casi me caso. Casi viajo. Casi tengo esta oportunidad y de repente esa oportunidad no se dio. Yo cuando estaba en la primaria le digo a mi papá un día, casi me saco un día, y me dice, bueno, ¿te sacaste un 9? Le digo, no, se lo sacó el de al lado. Casi me mata el viejo. Pero fue un casi, ¿no? Y decimos muchas veces, si no fuera por el casi,
podríamos solucionarlo de otra manera, ¿no? Pero existe otro tipo de casi, que es el casi que quizás nos cuida de lo malo y de lo negativo, ¿no? Que es, de repente, no sé, voy a ser extremista, pero casi tuve un accidente y no lo tuve. Casi, no sé, casi pierdo la casa y no la perdí. Casi me separo y no me separé. Y es otro tipo de casi también, ¿no? Que es un casi que hasta lo agradecemos y muchas veces se llama, quizás yo no sé si escucharon esta frase, pero de la desgracia con suerte, ¿no? Donde uno dice, pasó algo malo, pero no fue tan malo. Diría Guido Casca, está mal, pero no tan mal, ¿no? Donde decimos, no pasó lo que tenía que pasar, pero bueno, fue algo difícil lo que pasó. Y es quizás también otro tipo de casi, ¿no? A mí me pasó hace un año atrás más o menos, yo tenía que pagar un dinero y uno muchas veces está confiado en su trabajo, confiado en lo que hace. Entonces dije, bueno, yo tal fecha tengo que cobrar, para tal fecha voy a tener el dinero. El cliente que me tenía que pagar no me pagó y faltaban 24 horas para que yo tenga que pagar ese dinero, un dinero importante. Y me puse a orar. Pero ¿saben por qué me puse a orar? Porque yo le decía al Señor, Señor, yo nunca quedé debiendo nada. Y no me gusta deber y no me siento cómodo con deber. Yo conozco gente que debe y que está tranquila con lo que debe, que no tiene ningún problema, ¿no? Pero yo me sentía mal debiendo. No estaba bueno deber. Entonces, como no estaba bueno deber, yo me puse a orar y le dije, Señor, yo necesito que hagas un milagro. Y el milagro no venía, y el milagro no ocurría. Y ya se nos hizo la hora de llegar a la iglesia. Entonces dijimos, bueno, vamos a la iglesia. Teníamos culto en ese momento a la noche, teníamos nuestro servicio. Y recuerdo muy bien que yo ya me desesperancé, la verdad. Y le dije al Señor, bueno, mañana voy a llamar a mi acreedor, le voy a decir que me aguante un poquitito más, que no llego, que me aguante, no sé, una semanita más y le voy a pagar, pero en este momento no se lo puedo resolver al problema. Entonces me puse a orar y digo, bueno, va a comenzar la reunión y ya está. Y unos minutos antes de la reunión, una persona que no se congrega, que me conoce muy esporádicamente, ni siquiera se quedó a la reunión, se arrimó hasta la puerta y me dijo, quiero hablar con el pastor un minuto. Me acerqué, saludé a esta persona y me dice, pastor, ¿se acuerda la palabra que me había soltado? Resulta que su hija era estéril, no podía tener hijos y cuando yo llegué, en ese momento la vi, no la conocía a la chica, el Señor me dio una palabra, se quebrantó, el Señor sanó y me dice, mi hija está esperando un bebé, me dice, y yo lo quiero honrar, me dice, y yo quiero sellar la palabra. Y me da un sobre con dinero. Y ese sobre era exactamente, sacando el diezmo, exactamente la cantidad que yo necesitaba. Y uno puede decir, qué lindo, qué buen testimonio, pastor, gloria a Dios. Pero yo le voy a ser sincero, porque usted sabe que yo soy muy sincero, por eso no tengo tanta convocatoria. Yo no di gloria a Dios. Yo hasta me enojé. Y uno puede decir, pero pastor, tuviste la plata, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué no contaste el testimonio? Porque le dije, Señor, gracias por el dinero, pero ¿por qué siempre con la soga al cuello? ¿Por qué siempre hasta último momento? ¿Por qué siempre casi no pago, pero pagué? ¿Por qué siempre tengo que esperar hasta el último momento? Y el Señor me comenzó a ministrar. Y Dios me comenzó a hablar en ese tiempo y comencé a entender lo que es la total dependencia de Él. ¿Cuántos son padres? Levanten la mano todos los que son padres. Bien, muy bien. Yo creo que nuestros hijos, o por lo menos mis hijos, creen que el dinero nace en los árboles. ¿No? Ellos no saben cuánto le cuesta a uno conseguirlo. Ellos no saben lo que cuestan los alimentos. Ellos no tienen ni idea de nada. Ellos simplemente piden. Papá, andá y comprame. ¿Y por qué no me compras? Y vos sos malo porque no me comprás. Y no les interesa. No te pido que uses plata, andá y comprá con la tarjeta. Me dice mi hijo,
escúchame, vos tenés que hacer lo que hace el resto de la gente. Y le digo, ¿qué hace el resto de la gente? Cuando no tenés plata, andá a los cajeros esos cuadraditos y saca, la gente saca plata de ahí, me dice. Mi hijo nunca se preguntó cómo hacemos para conseguir la comida, cómo hacemos para vestirlos, y vaya que comen, ¿eh? ¿Cómo hacemos para pagarles su escuela? ¿Cómo hacemos quizás para que a ellos no les falte nada? Ellos simplemente se sientan a la mesa y dicen, ¿qué hay de comer? Y a veces uno se enoja y dice, estos pibes que no saben lo que es el sacrificio. Pero a la vez digo, qué lindo, ¿no? Que ellos tengan esa fe ciega y esa confianza de saber que papá va a proveer. No importa lo que pase, no importa cómo, yo me voy a sentar al mediodía y el plato de comida va a estar en la mesa, y hasta a veces se dan la posibilidad de elegir, cosa que nosotros no podíamos de chicos. Y qué impresionante que es esto, no tener esa certeza y esa seguridad. Y el Señor con este ejemplo me enseñaba y me decía, vos simplemente tenés que saber que cuando llegue la hora y cuando llegue el momento, yo voy a proveer todo lo que estás necesitando. Yo voy a proveer. El problema con el casi, que el casi muchas veces prueba nuestra fe. Prueba nuestra fe. El año 2021 para nosotros fue un año prácticamente olvidable. Fueron esos años que nosotros queríamos borrar y quitar de nuestro calendario, como que no pasó, ¿no? Fue un año muy difícil para nosotros por la cantidad de cosas que nos sucedieron, la cantidad de necesidades que pasamos, seres queridos que perdimos. Yo me quedé sin trabajo, estuve internado, me enfermé de apendicitis. Nos pasaron un montón de cosas en el medio que hicieron que nuestra vida sea quizás un poco más difícil. Y con todas estas cosas, yo orando con el Señor, porque yo cuando hablo con Dios soy muy sincero como lo soy con ustedes, y le cuento al Señor lo que me pasa. No me vendo de siervo de Dios santo diciendo, oh Dios Padre Altísimo. Le digo, no papá, estoy enojado papá. Tengo este problema, tengo esta situación y necesito solucionarla. Y le dije al Señor, Señor, casi me quedo en la calle porque me pidieron el departamento donde estaba alquilando. Señor, casi me muero porque estuve enfermo. Señor, casi pierdo un ser querido. Señor, casi me pasa esto, casi me pasa el otro, casi me pasa aquello. Y el Señor me empieza a hablar. Y el Señor me hizo como Job y me dice, bueno, ahora cállate que voy a hablar yo. Y me pregunta el Señor, ¿te moriste? No, estoy acá. ¿Te quedaste en la calle? No, estoy acá. Está todo bien, conseguí donde alquilar una casa mejor todavía. ¿Perdiste tu ser querido? No. ¿Y entonces de qué te quejas? ¿Saben cuál es el problema? El casi. Porque ese casi nos lleva a la total dependencia del Señor. A tener que depender de Él, perdiendo el control de la circunstancia, y que solo tengamos que creer en la palabra de Dios, en lo que Dios promete y ya está. Dice la Biblia que sus promesas son sí y amén. Pero ¿cómo nos cuesta entender ese sí y amén? Decimos que tenemos fe, pero cuando viene el casi, nos quejamos, nos enojamos, nos ponemos mal. Dice la Biblia, un salmo muy conocido, quiero leer y analizarlo un poco porque es largo para analizarlo completo. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me sorprende esto que dice, primeramente, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La oveja es uno de los animales más tontos que hay, ¿sabían? Es un animal que prácticamente es fácil de perder, es un animal fácil de engañar, es un animal fácil de lesionarse, es un animal que necesita ser 100% guiado. Y qué loco que Dios nos compare con una oveja, pero no porque Dios nos considere tontos o porque nos considere ineptos, sino para que reconozcamos que necesitamos depender 100% de Él. La oveja depende 100% del pastor para trasladarse, depende 100% del pastor para comer, para tomar agua,
para recrearse. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Delicados pastos, pastos seleccionados. Yo tengo que saber que Dios tiene lo mejor para mí. Que Dios seleccionó lo mejor, aun cuando se cierran esas puertas que me hicieron renegar, aun cuando esos casi me hicieron perder esa oportunidad, que parecía oportunidad, pero fue un casi. Y no llegó. Y renegamos y nos enojamos. Señor, yo iba a hacer este negocio y me iba a ir bien. Yo tenía que tener esto terminado ya, yo tenía que tener esto solucionado. Y fue un casi. Porque ese pasto no lo seleccionó el pastor. El pastor no te llevó ahí. Entonces ese casi pasó de tu vida, pasó de largo sin que suceda nada en tu vida. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios te ama, Dios te guarda. Y después dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y atención con esto. Aunque ande, mirá lo que está a tu lado y decirle, vas a andar. No dice te voy a evitar el valle. No dice te voy a evitar el problema. Dice, aunque andes, yo voy a andar. Dios va a estar. Escuchaba ayer el testimonio de un pastor muy reconocido en Latinoamérica que decía que él durante años se había apartado del Señor y él conoció al Señor en su adolescencia, se apartó y recién a los 30 y pico de años decide entrar una vez a la iglesia simplemente porque vio luz y entró y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y dice que lo tocó, el Espíritu Santo cayó al piso y comenzó a hablar en lenguas. Y él le decía al Señor, Señor, yo vengo de pecar, yo vengo del mundo, yo vengo de hacer lo peor y me toma el Espíritu Santo y hablo en lenguas. ¿Por qué? Y dice que el Señor le dijo, yo nunca me fui. Yo siempre estuve. Una persona me decía el otro día, yo vengo de pecar y de hacer las cosas mal y me da vergüenza ir a la presencia de Dios. Y yo para consolar a esta persona le digo, cuando estabas pecando Dios no cerró los ojos, estaba ahí con vos. El Señor no dice, uy, para que estás pecando, dale tranquilo, avísame cuando termine, ¿eh? Dios está con nosotros, aún en esos momentos. Quizás agarrándose la cabeza y diciendo, este cabezón no entiende nada. Pero está con nosotros. En ese momento. Guiándonos. Y dice, aunque andes en ese valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y esta es la parte que no le va a gustar a nadie. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cómo se infunde aliento con la vara? Qué loco esto, ¿no? Mi mamá cuando me quería educar agarraba la varita de sauce. Se ponía a la puerta y me decía, vení que no te va a pasar nada, me decía. Vení que no te va a pasar nada. Y me infundía aliento con la vara. ¿Sabes cómo respiraba? Corría. A veces necesitamos, ¿no?, que nos infundan aliento de esa manera. A veces necesitamos que nos empujen un poquitito más. Que el Señor nos llame con cuerdas de amor, como dice la palabra, pero a veces nos llama también de otra manera, ¿no? A veces nos tiene que llamar con dolor. A veces nos tiene que llamar con necesidad. Pero en definitiva, en toda ocasión y en todo momento tenemos que aprender a depender de Él. En definitiva, toda la Biblia me lleva a entender que necesito una dependencia total del Señor. Miren, yo soy una persona muy agradecida. Yo creo que la gratitud abre las puertas del cielo. Y siempre le doy gracias a Dios por todo lo que hace, ¿eh? Siempre le doy gracias a Dios por la provisión. Pero nunca se preguntaron, o soy el único pecador carnal que se lo preguntó, Señor, ¿por qué siempre con lo justo? Sos el dueño del oro y de la plata, sos el dueño de todas las cosas. ¿Por qué siempre tengo que llegar raspando a todo? Porque siempre, y no estoy hablando solo con lo económico, a veces nos pasa con el tiempo. Yo no llego a hacer las cosas que tengo que hacer, no llego, el día no me alcanza. Es más, no entiendo a la gente que tiene tiempo. No entiendo a la gente que me dice, me quedé dormido. A mí no me da el tiempo para quedarme dormido. No llego a hacer todo lo que tengo que hacer. Y muchas veces digo, Señor, ¿por qué siempre con lo justo? ¿No? ¿Por qué siempre tengo que llegar
rajuneando. Y repito nuevamente, esto ejercita el hecho de que nosotros tengamos que ir todos los días a la presencia de Dios. Mira, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, la Biblia dice que descendía el maná. Y el maná era una especie de comida, una especie de proteína que le aportaba al cuerpo aparentemente todo lo que el cuerpo necesitaba. Entonces, lo que tenemos que entender es que ellos tenían que ir todos los días a buscar el maná, y el maná descendía del cielo, pero había una orden que se les había dado de parte de Dios, y era: no guarden, no guarden. Podían comer, podían saciarse, pero no podían guardar. Porque ¿sabes qué? El día que guarden, no iban a ir a buscar al Señor. El día que guarden, iban a dejar de depender del Señor. Entonces, eso hacía que ellos tengan que ir todos los días a la presencia de Dios a buscar el maná necesario para esos días. Eso hacía que ellos vayan a la presencia de Dios todos los días a acercarse a cubrir esa necesidad. Ahora, yo quiero que entiendas algo de parte de Dios, y sé que esto te va a traer esperanza. El apóstol Pablo decía: he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Y decía que él en todo había glorificado al Señor. Hay una diferencia entre la escasez y la pobreza. La escasez es un estado transitorio. La pobreza es un problema espiritual. La mentalidad de pobreza está arraigada y no se soluciona con dinero. Yo conozco gente con dinero y con mentalidad de pobre, que viven como mendigos porque piensan que siempre les va a faltar, piensan que nunca van a tener, piensan que no les va a alcanzar. Y viven con una mentalidad de mendigos teniendo dinero. Yo quiero que entiendas que la escasez y la dependencia de Dios para el día a día, porque algunos creen que vivir por fe es eso, que te falte y que tengas necesidades, es solamente una etapa transitoria. El pueblo de Dios pasó por un momento de necesidad, pasó por un momento donde tenían que ir todos los días a la presencia de Dios, pero cuando llegó la tierra prometida se terminó el maná. ¿Y sabés qué les dijo Dios? Ahora tienen que conquistar. Ahora están en una nueva etapa. Yo no sé en qué etapa estás en tu vida. Quizás vivís en la etapa del casi. Casi me pasan siempre cosas malas. Casi pasan todas las oportunidades y nunca las puedo agarrar. Eso es transitorio. Pero hoy el Señor te está llamando a buscarle. Y algunos pueden decir: pastor, ¿cómo que Dios me está llamando a buscarle? Mi problema se soluciona de otra manera. Mi problema se soluciona con que no me visite mala suegra. Mi problema se soluciona con tener a cierta persona al lado mío. Mi problema se soluciona con dinero, pastor. Hoy Dios te está llamando a que lo busques y a que solo dependas de Él. Esa tiene que ser tu prioridad, solo depender de Él. Y pastor, y todo lo que necesito, la Biblia dice de que antes de que lo pidamos, antes que salga de nuestra boca, Él ya lo sabe. Porque a veces nos ponemos en víctima con el Señor, haciéndole creer nuestra necesidad, como si Dios no supiera todo lo que necesitáramos. Y Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce lo que nos está faltando. Pero ese casi nos va a llevar a depender siempre de Él y a saber que necesitamos la protección de Dios, que necesitamos la cobertura de Dios, que necesitamos el resguardo de Dios. Quiero cerrar con esto. Hay gente que me dice muchas veces: pastor, al final estoy en la iglesia y me va mal. En el mundo me iba mejor. Y yo creo que la perspectiva es otra, la perspectiva que tenemos que tener. Imagínate si te va mal estando con Dios. ¿Cómo te iría si no tendrías al Señor? Si las consecuencias de todo lo que hiciste, cabezón, todavía no te alcanzaron y vivís en el casi, es porque Dios te está guardando, porque Dios te está protegiendo. Si lo que tiene que llegar a tu vida, malo y negativo, no llega, es porque hay una cobertura de parte de Dios. Y porque Dios te ama. Y porque dice la Biblia que van a caer a nuestro alrededor nuestros enemigos, pero a nosotros no nos van a tocar. Que las cosas van a pasar, van a suceder, pero a nosotros no nos van a afectar. Nosotros vemos la mano y vemos la protección de Dios todo el tiempo y en todo momento. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Que seamos pastores, que seamos siervos de Dios, no significa que el enemigo no atiente contra nuestra vida, contra nuestros intereses.
Pero te voy a decir algo de parte de Dios. Siempre que el enemigo quiere hacer algo en nuestra contra, termina avergonzado. Siempre que el enemigo quiere hacer algo para perjudicarnos, ¿sabes lo que termina sucediendo? Nos termina bendiciendo. Siempre termina siendo de bendición. Siempre todo lo que nos quiere de alguna manera maldecir, quiere hacer algo malo en nuestra contra, termina siendo de bendición para nuestra vida. Porque estamos guardados y porque estamos protegidos y porque ese casi que tenía que hacer algo malo y algo negativo, termina glorificando al Señor. El otro día tuvimos una situación, quiero resumirla, no la iba a contar, pero la voy a contar en cámara y para toda la iglesia, resumida, ¿no? Mi papá y mi mamá están alquilando una casa en el barrio San Jacinto y alquilaron varias personas en esa casa durante mucho tiempo. Y se ve que algunos de todos los inquilinos que pasaron por ahí andaban en cosas ilícitas, no tan legales, y la policía estaba buscando a esa persona. Y la cuestión es que cayó un allanamiento en la casa de mi papá, estando mi hijo Julián, buscando a este delincuente que obviamente no era parte de mi familia y no sabíamos ni quién era. Y entró la policía bruscamente y patearon la puerta y lo tiraron al piso a mi papá y entraron malos, entraron enojados y revolvieron toda la casa y cuando no encontraron nada, no sabían cómo pedirle perdón a mi papá, nos dimos cuenta que no era usted, pidieron el documento, corroboraron todos los datos, no tiene antecedentes, uy, discúlpeme, no sabían cómo pedirle perdón y encima estaba el nene y esto y el otro. Y le dice a mi mamá, no se preocupen, vamos a orar. Y yo llego y cuando yo llego encuentro toda la policía, justo voy a buscar a mi hijo a la casa de los abuelos y me encuentro rodeado de patrulleros. Y me bajan a mí también y me dicen, pónganse contra la pared que lo vamos a revisar. Y una chica grita, no le hagan nada al pastor. Una de las policías me conocía, había estado acá en la iglesia. Me conocía. Y no, quédense tranquilos que es un pastor, que es esto, que es el otro. Entonces estábamos ahí esperando que hagan toda la documentación. Mi mamá orándole a los policías adentro. Una de las chicas que estaba afuera dice, este muchacho es mi pareja. Dice, no puedo orar por él también. Venga acá, vamos a orar. Y nos pusimos a orar por los policías. Los invitamos a la iglesia. Terminamos siendo de bendición. Les pasamos los contactos. El año pasado, hace unos meses, el enemigo quiso hacer algo también con una denuncia falsa que nos hicieron, que nosotros violentábamos o que le pegábamos a nuestro hijo, porque en algún momento lo hemos retado, pero nunca lo hemos lastimado ni le hemos pegado. Y nos llevaron a servicio doméstico, nos sacaron nuestro hijo. Pasamos una situación horrible que son cosas que hoy están pasando dentro del país. Llegamos a ese lugar, se aclaró todo, nos hicieron un test psicológico, estaba todo bien. El nene dijo, mis padres nunca me pegaron, dice, yo había hecho una broma y todos se la creyeron, dice, y nos queríamos matar nosotros. Pero saben, mientras estábamos en ese lugar esperándonos, había una madre con su hijo atravesando una mala situación, una situación difícil. La nena se había querido suicidar. Le predicamos, le hicimos aceptar al Señor. Quedamos en contacto con ellos. Y Dios se glorificó en medio de ese desastre. Con ese casi que era en nuestra contra, terminó siendo una bendición para otros. ¿Sabes qué? Te tengo una buena noticia, el diablo te quiere matar. El enemigo te odia, pero siempre va a ser un casi. Nunca va a poder atentar en contra de tu vida. Dios siempre te va a guardar. Y no solamente Dios te va a guardar, sino que dentro de ese casi van a aparecer oportunidades para vos. Dios te va a bendecir, vas a encontrar oportunidades en medio de esas desgracias. Dios va a utilizar esos momentos difíciles para manifestar su gloria a través tuyo. ¿Cuántos lo creen? Quiero que te pongas de pie por un momento. Quiero invitar a los músicos. Quiero que podamos orar. Cerra tus ojos ahí donde estás. Señor, enséñanos a depender primeramente de tu presencia. Que seamos dependientes, Señor. Que tengamos que ir todos los días necesitando
un poco más. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por los momentos de necesidad. Gracias, Señor, por los momentos de escasez. Gracias, Señor, por los momentos de tristeza, por los momentos de ansiedad, porque nos llevan a esa dependencia. Señor, aunque el panorama quizás en nuestra vida muchas veces no parezca bueno, vos tenés el control. Señor, tenés el control de todas las cosas. Señor, yo te doy gracias, porque la verdadera fe es cuando no podemos controlar nada y tenemos que saber que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que es el dueño de todas las cosas. Yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Bendice, Espíritu Santo. Bendice, Señor, ahora. Yo quiero invitarte que puedas pasar aquí al frente. Vamos a orar. Antes de finalizar esta reunión,